Hoy es miércoles 29 de enero de la tercera semana del tiempo ordinario y te invito a que compartas este video en Facebook o en YouTube con tus familiares, con tus amigos. Creo que les hará bien. El domingo pasado el Papa Francisco decidió que por primera vez fuera el domingo de la palabra de Dios. Es decir, cada tercer domingo del tiempo ordinario, cada año, celebraremos el domingo de la palabra de Dios, recordar la centralidad de esta palabra, que hay que escucharla. Escucha esa palabra del Señor, escúchala todos los días, medítela en tu corazón. El Evangelio está tomado de San Marcos, capítulo 4, versículo del 1 al 20. En aquel tiempo, Jesús se puso a enseñar otra vez junto al lago, y se reunió una muchedumbre tan grande que Jesús tuvo que subir en una barca. Ahí se sentó mientras la gente estaba en tierra junto a la orilla. Les estuvo enseñando muchas cosas con parábolas y les decía: escuchen, salió el sembrador a sembrar. Cuando iba sembrando, unos granos cayeron en la vereda. Vinieron los pájaros y se los comieron. Otros cayeron en un terreno pedregoso donde apenas había tierra. Como la tierra no era profunda, las plantas brotaron enseguida. Pero cuando salió el sol, se quemaron y por falta de raíz se secaron. Otros granos cayeron entre espinas. Las espinas crecieron, ahogaron las plantas y no las dejaron madurar. Finalmente, los otros granos cayeron en tierra buena. Las plantas fueron brotando y creciendo y produjeron el 30, el 60 o el 100 por uno. Y añadió Jesús: el que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando se quedaron solos sus acompañantes y los 12, le preguntaron qué querría decir la parábola. Entonces Jesús les dijo: a ustedes se les ha confiado el secreto del reino de Dios. En cambio, a los que están fuera, todo les queda oscuro. Así, por más que miren, no verán, por más que oigan, no entenderán, a menos que se conviertan y sean perdonados. Y les dijo a continuación: si no entienden esta parábola, ¿cómo van a comprender todas las demás? El sembrador siembra la palabra. Los granos de la vereda son aquellos en quienes se siembra la palabra, pero cuando la acaban de escuchar, viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. Los que reciben la semilla en terreno pedregoso son los que al escuchar la palabra, de momento la reciben con alegría, pero no tienen raíces, son inconstantes, y en cuanto surge un problema o una contrariedad, por causa de la palabra, se dan por vencidos. Los que reciben la semilla entre espinas son los que escuchan la palabra, pero por las preocupaciones de esta vida, la seducción de las riquezas y el deseo de todo lo demás que los invade, ahogan la palabra y la hacen estéril. Por fin, los que reciben la semilla en tierra buena son aquellos que escuchan la palabra, la aceptan y dan una cosecha, unos de 30, otros de 60 y otros de 100 por uno. Palabra del Señor. Estamos en el capítulo 4 del Evangelio de Marcos, que es el capítulo de las parábolas. Y esta es la famosa parábola del sembrador, que nos parece extraña, pero en el ambiente rural, agrícola en el que vivió Jesús, era lo normal. No hacían surcos, sino tiraban la semilla, y entonces claramente que había semillas que caían en terreno bueno y había semillas que caían en terreno menos bueno. Y pone varios tipos de semilla. La semilla, al final de cuentas, es la palabra. Es esa palabra que hay que escuchar, la palabra de Dios. El domingo pasado decíamos que el Papa Francisco dijo que era el domingo de la palabra de Dios. Esa palabra que es sembrada en nuestros corazones, pero que muchas veces no la entendemos porque no le ponemos atención. Ahora, y es duro que dicen: por más que miren no verán, por más que oigan no entenderán, a menos que se conviertan. El convertirse es empezar a escuchar con otra actitud, con otra manera, que nos hace que la palabra nos vaya transformando cada día. Y no es una palabra que entra, como decimos, por un oído y sale por otro, sino es una palabra que la escuchamos, como la Virgen María, que meditaba todas estas cosas en su corazón. Y esa es nuestra función, ser ese terreno que recibe esa palabra. No es tan importante si damos el 100 por uno o el 50, el chiste es dar frutos, el chiste es recibir. Ahora, esta palabra tiene muchos enemigos al final de cuentas, por así decir. Es difícil que llegue a nuestro corazón porque hay tantas cosas, ¿no? Hay algunos, ¿no?, lo que dice, ¿no?, los que caen en la vereda,
en cuanto cae, no hay tierra en la vereda, o la tierra está demasiado dura, no es capaz de que la semilla se agarre, llega Satanás y no le echa. Pónganse a pensar, cuántas veces vamos a misa, estamos distraídos y no nos dice nada la palabra, como si nos hablaran en chino. Y esa palabra es como el agua que corre del cemento y no penetra. O muchas veces, ¿no?, cuando caen los espinos, nuestra inconstancia, ¿no? Sí queremos seguir al Señor, pero somos inconstantes. Y saben, para seguir al Señor hay que usar la rutina. La rutina, por ejemplo, es rezar todos los días al mismo tiempo, en el mismo lugar. Es tener nuestro horario. Es no a ver cuándo me nace, ¿no? La rutina es parte de la vida. Yo voy a ir a misa todos los domingos a esta hora, voy a una misa entre semana, voy a rezar rosario, voy a hacer unas acuratorias todos los días. Porque si no, empezamos a vacilar, empezamos a enflaquecer. Cuando hay alguna contrariedad, luego empezamos a decir, ¿por qué Dios me castiga? Porque no somos capaces de echar raíces. Las espinas nos ahogan al final de cuentas, no nos dejan crecer. Las piedras están allí y no dejan que esa semilla crezca. Esas piedras que puede ser la inconstancia, que puede ser la flojera sobre todo, y que puede ser el celular. Tenemos tanto tiempo para mandar mensajes en Facebook, para tuitear, pero no para estar con el Señor. Y la tercera puede ser la que cae entre espinas. Cae, pero las espinas empiezan a ahogarlo porque están luchando por el mismo terreno, por la misma agua, por el mismo sol. ¿Y cuáles son? Jesús lo dice: las preocupaciones de esta vida, la seducción de las riquezas, el deseo de todos los demás que nos invaden. Podríamos pensar hoy la sexualidad que tanto vemos, que tanto se ve en el internet, que ahogan, que no dan chance de ver. Y pudieras pensar, pudieras reflexionar, ¿qué es lo que me ahoga? Que no me da la capacidad de escuchar esa palabra. Y una plantita que las espinas no lo dejan crecer, se ahogan, se siente mal. Nos pasa igual a nosotros. Si no dejamos que esa palabra entre en nuestra vida, nos sentimos incómodos, nos sentimos vacíos, desilusionados, desconsolados, ¿no? O podemos ser ese terreno que lo preparamos. Por ejemplo, cuando vienes a misa, llegas a misa al último momento, no vas a tener tiempo de prepararte. Pero, en cambio, si desde tu casa, con tu familia o tú solo te empiezas a preparar, puedes ir al encuentro con el Señor. Y antes de la misa, a lo mejor en tu casa, lees las lecturas del día, del domingo, de las entre semana. Ya cuando vienes ya estás preparado. Y si llegas antes de tiempo, por ejemplo, nosotros en nuestra parroquia, 30 minutos antes de la misa, tenemos el Santo Rosario. Había un dicho famoso que llegar a tiempo es llegar tarde. Necesitamos llegar al menos 15, 20 minutos para preparar nuestro corazón, para apaciguar nuestro corazón de todas las preocupaciones de la vida y entrar en la presencia del Señor. Cuando entramos en su presencia, que nada te preocupe, que nada te moleste, que nada te disturbe. Estamos en las manos del Señor. Y ahí preparamos ese terreno para que dé buenos frutos. Ese terreno que hay que echarle abono, hay que echarle agua, hay que echarle sol, hay que riarlo. Y es dejar crecer en nuestra vida. Pero recuérdate, para eso necesitamos convertirnos, cambiar nuestra manera de pensar. Y solamente vamos a cambiar nuestra manera de pensar si dejamos que esa palabra de Dios entre en lo más profundo de nuestro ser. Que entre en tu vida, en tu pensar, en tu actuar. Porque somos lo que pensamos. Y si pensamos cosas feas, somos feos. Pero si pensamos cosas buenas, guiados por esa palabra, que es al final de cuentas el Verbo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, seremos transformados. Que Dios te bendiga y te dé la fuerza de dar mucho fruto. Cuídate, cuídate, cuídate mucho. Y te recuerdo que este viernes, 31 de enero, último día del mes, del primer mes del año, lleva un mes, tenemos aquí en la parroquia de San León Magno una noche social. Tenemos dos películas, una a las 6 de la tarde y otra a las 8 de la noche. Y también, y es para toda la familia, trae tu almohada, trae tu colcha para que te la goces. El día siguiente, 1 de febrero, empiezan las clases de ciudadanía a las 9 de la mañana. Y recuérdate, estamos en el año de la santidad, ser santo. Ve a misa todos los domingos claramente y también un día entre semana. Te va a hacer mucho bien. Te invito. Dios te bendiga.